La Fundación Estampería Quiteña, en el marco del proyecto Libro de Artista quinta edición Claroscuro, como actividad paralela, propuso un taller teórico práctico para confeccionar un libro de artista colaborativo editable. Para estimular esta creación artística, se lanzó la convocatoria Pensar el libro, encuentro donde se pensó en la creación de un libro de artista para su posterior edición. El taller estuvo impartido por Marta Aguilar Moreno en junio de 2024 en la Estampería Quiteña de Quito, Ecuador. Durante una semana se confeccionó un prototipo de libro donde se materializaron las ideas del colectivo, formado por 18 artistas seleccionados. En esta presentación abordaremos el proceso de creación del libro Gráfica Coral, surgido en el marco del encuentro Pensar el libro. Este proyecto constituye un ejemplo significativo de publicación experimental, al cuestionar y desplazar las concepciones tradicionales de autoría, narración y materialidad editorial, adoptando un enfoque procesual y colectivo que articula múltiples voces y perspectivas. Podemos afirmar que Gráfica Coral es una publicación experimental porque desborda los formatos editoriales convencionales y se sitúa en un terreno híbrido entre objeto artístico, dispositivo colectivo y espacio de investigación creativa. Se aleja de la noción de libro entendido únicamente como contenedor bidimensional de textos e imágenes, para aproximarse a la idea de una caja contenedora de experiencias, memorias y procesos compartidos. Este carácter experimental se manifiesta en varios aspectos. Su condición de manifestación creativa, que trasciende los límites de la edición tradicional y se consolida como práctica artística. El desplazamiento de los formatos normativos, explorando estructuras abiertas y en constante transformación. La consideración del libro como territorio de investigación, hallazgo y error, en el que la materialidad, la secuenciación y la forma adquieren el mismo peso que los contenidos. La centralidad de lo visual y lo sensorial, donde las imágenes no ilustran, sino que narran, construyendo un discurso visual autónomo. Y por último, la invitación al lector a asumir un rol activo e interpretativo, participando en la construcción del sentido de la obra. En este sentido, Gráfica Coral no puede reducirse a un objeto editorial concluido, sino que debe comprenderse como una práctica procesual y colectiva, en la que confluyen creación, reflexión crítica y experimentación material. A continuación, revisaremos cómo se desarrollaron las diferentes sesiones. La primera sesión se articuló a partir de una dinámica denominada la caja de Pandora. Cada participante acudió con un contenedor de ideas, aportando su propio archivo de materiales dentro de una caja. De esta puesta en común emergieron conceptos compartidos como ancestros, antepasados, tejedoras, linajes femeninos, resistencia, recuerdos, abuela, madre, memoria, olor, sonido, infancia, árbol, maíz, puerta, llave, curiosidad, búsqueda, encuentro, reconocerse, ausencia, esperanza, sanación, semilla. Esta constelación de palabras orientó la conceptualización inicial del proyecto y permitió otorgar a la palabra un protagonismo fundamental, tanto en su dimensión semántica como visual, mediante el uso de la tipografía como texto e imagen. En la segunda sesión la titulamos Del mapa conceptual a la estructura. Nos encargamos de la delimitación del tema común, de las tipologías narrativas y las estructuras, de la secuenciación como ritmo de lectura, del texto como imagen. Y desarrollamos la sesión a través de 5 pasos. Paso 1. Análisis del mapa conceptual. Durante la segunda sesión, los participantes realizaron un archivo colectivo del mapa conceptual, con el objetivo de identificar y delimitar un eje temático común que orientara la creación del libro. Este ejercicio permitió establecer un marco conceptual compartido y guiar las decisiones posteriores respecto a la narrativa,
la forma y la materialidad de la publicación. Paso 2. Tipologías narrativas y estructuras formales. A partir de esta reflexión, se examinaron las tipologías narrativas y las posibles estructuras formales, considerando modelos tradicionales como el códex, el rollo, el acordeón y otras formas compuestas. Paralelamente, se planteó la pertinencia de explorar técnicas de encuadernación artesanal y experimental, explorando alternativas que permitieran innovar en la materialidad del libro y la intervención activa del lector. Paso 3. Secuenciación del libro. Un aspecto central de la discusión fue la noción de secuenciación, entendida como la organización temporal del paginado que determina el ritmo de lectura y posibilita la intervención activa del espectador. La secuencia, concebida como una temporización intencional, establece claves que el artista define para la construcción de la narrativa visual, previendo en muchos casos la manipulación o alteración de la misma por parte del lector. Paso 4. Integración del texto como imagen. Asimismo, se reflexionó sobre la integración del texto como imagen, en la que la palabra no solo cumple una función semántica, sino que se incorpora como un elemento gráfico que contribuye al discurso visual del libro. Paso 5. Consolidación metodológica. Este conjunto de reflexiones y decisiones sentó las bases para un enfoque integral que articula contenido, forma y materialidad, constituyendo un eje metodológico fundamental en la producción del libro Gráfica Coral. La discusión también se orientó hacia los recursos plásticos. Se propuso el uso de la línea, la mancha y la textura como elementos expresivos, estableciendo el empleo de la línea como recurso gráfico y elemento compositivo, siendo el dibujo el instrumento de conocimiento y registro del pensamiento. Las sesiones siguientes se centraron en la producción de las matrices individuales. Se adoptó la técnica del Collagraph, caracterizada por la estratificación de capas mediante sustracción, adición y superposición de papeles y materiales delicados, transparentes y translúcidos. Ello otorgó a las matrices una dimensión sensorial y táctil. La preparación del papel mediante la humectación y el proceso de estampación se realizaron de manera colaborativa. El color, por su parte, se definió como un recurso unificador y portador de significados simbólicos, reforzando la dimensión colectiva del proyecto y subrayando la idea del libro como obra compartida. En la quinta sesión, el proyecto alcanzó su consolidación como libro colaborativo. Se definió el título Gráfica Coral. Se especificaron las características editoriales, la elección de papeles, formatos, sistemas de encuadernación y número de ejemplares. Se redactó un colofón y un manifiesto en defensa de la integridad de la obra, con la premisa no desmembrar el libro. Y finalmente se estableció un principio rector: contravenir la noción convencional de autoría individual y afirmar la construcción colectiva del libro. Las publicaciones experimentales como Gráfica Coral nos llevan a repensar la creación desde la colectividad. En este marco, la obra se configura como un proceso abierto en el que la suma de saberes, sensibilidades y experiencias sustituye a la autoría individual. De este modo, todos y todas las participantes se constituyen en un colectivo creador, desplazando las nociones convencionales de autoría y proponiendo un modelo basado en la interacción, la coordinación y la construcción compartida. Así, la publicación experimental no se limita a ser un producto editorial alternativo, sino que se afirma como un espacio procesual y plural, donde los objetivos se alcanzan de manera consensuada y el libro se convierte en un territorio comunitario de exploración, investigación y expresión artística. El título Gráfica Coral no solo nombra la obra, sino que articula su sentido. El término coral fue asumido como una categoría conceptual y formal,
en tanto evoca la construcción colectiva de un discurso donde cada voz, cada trazo y cada gesto se entrelazan para formar una totalidad armónica. En este marco, el libro se concibe como una secuencia polifónica. Cada aportación individual opera como un fragmento autónomo que, al entrelazarse con los demás, configura un relato compartido. Este proceso responde a una lógica similar a la del coro litúrgico, donde las voces, aunque distintas, encuentran resonancia en la suma y producen una experiencia común que trasciende lo individual. Así, el concepto de coralidad se traduce tanto en la metodología de trabajo, basada en la colaboración, la resonancia y el diálogo, como en la estructura final del libro, entendida como un entramado de secuencias gráficas que se superponen y se contemplan para formar un relato sólido y plural. Me despido agradeciendo su atención y recordando que esta cápsula está diseñada para el proyecto de cooperación al desarrollo sostenible de la Universidad Complutense de Madrid, cuyo título es Pensar la edición, redes de innovación universitaria y publicaciones experimentales para impulsar la transformación sostenible en la educación y la práctica profesional. Responsable del proyecto, Marta Aguilar Moreno. Muchas gracias.